extrañas palabras, sortilegios, velas negras encendidas, sahumerios con diferentes hierbas, objetos personales de la persona que se va a maldecir. Muchos piensan que esto solamente pasa en las películas, aunque si este podcast lo está escuchando usted desde América Latina, sabrá que esto es una realidad a día de hoy. Desde que el hombre es hombre, la magia negra siempre ha existido. Intentar levantar las fuerzas del mal, las fuerzas de la oscuridad para destrozar la vida de una persona. Y la magia negra no es solamente eso, sino cualquier magia que se haga intentando doblegar la voluntad de un tercero. Por ejemplo, cuando se hace un amarre para que alguien caiga rendido a sus pies y esté locamente enamorado de usted toda la vida, que sepa que eso no es algo inocente, está doblegando la voluntad de alguien y eso también es magia negra. Repito, es inherente al ser humano. Y aquí en América Latina, ¿por qué tenemos tantísimos rituales de magia negra, enterramientos, maldiciones? Creo que es porque vivimos en un continente no solamente muy violento, sino un continente donde la incertidumbre es el pan nuestro de cada día. Y el ser humano, cuando está en ese ambiente entre violencia e incertidumbre, echa mano de la magia, en este caso magia negra, para terminar con nuestros enemigos. Eso sí, esto tendría matices, porque yo recuerdo una vez entrevistando a un santero muy famoso de Miami, me dijo, ojo, tú no puedes utilizar la magia negra porque sí, pero si es por justicia divina para castigar a alguien que ha sido nefasto, malo contigo, los que te rodean, ahí sí, y eso no se te devuelve. No sé qué opinan ustedes de esto. Yo creo que nos hemos criado entre ese tipo de rituales y de hecho, y restos de ese tipo de rituales aparecen cada 2 por 3, no solamente en América Latina, sino incluso en la vieja Europa, debido a la penetración, por ejemplo, de las religiones afroamericanas. Hace muchos años, por ejemplo, me tocó ir con la Guardia Civil hasta las afueras de Granada para intentar interpretar los restos de un ritual de Quimbanda, donde se maldecía a una persona y, por ejemplo, en una fotografía de él que apareció dentro de un corazón de buey, se le habían pinchado los genitales, haciendo esto para que este señor no pudiera funcionar en la cama con la otra persona con la que ya estaba. En aquel momento incluso se puso una demanda por amenazas, que no creo que cuajara, ya que hacer magia negra no es ningún delito. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Creen, por ejemplo, que ese tipo de rituales se le devuelven a uno y esa oscuridad nos acaba impregnando a nosotros? A título personal, nunca jamás en mi vida he participado en un ritual de magia negra, nunca en mi vida pienso hacer un ritual de magia negra, sino que a mí me gusta pegarme a la luz, que sea la luz de los ángeles, la luz divina, la luz del dios Sol Ra, la que le dé sentido a mi vida. Pero eso no significa que la magia negra no exista y que tengamos que protegernos de ella. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Sabéis que hago viajes de autor, tengo una página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. El año que viene, en abril, creo que va a ser Perú y en junio, segurísimo, Turquía, porque justo antes de arrancar este podcast estaba hablando con Alejandro Bernal y a lo mejor cambio Perú por el Camino de Santiago. Si alguien escucha este podcast, ponerme abajo qué preferís,
Perú o el Camino de Santiago, segunda quincena de abril. Alejandro Bernal y Esteban Cruz creo que también está de acuerdo con lo del Camino de Santiago, con lo cual a lo mejor me animo a hacer el Camino de Santiago por segunda vez el año que viene. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, voto por el Camino de Santiago, pero desde luego queremos conocer su punto de vista. Solo quería decir una cosa. De todas formas, la gente que escuche esto, hay un número de WhatsApp en la página web, viajejuanjesusvallejo.com. Si alguien quiere ir a Turquía, aunque todavía no esté puesto, por favor reserven, porque tengo una demanda absurda. Y lo del Camino de Santiago lo voy a decidir cuando regrese de Egipto. Ahora a finales de octubre decido y lo sacaré ya en la web y lo comentaré en todos lados. Perdona, Alejandro, sí, tú Camino de Santiago. Definitivamente un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, el antropólogo Esteban Cruz, y un saludo enorme para todos los suscriptores aquí de Oculto Tras la Sombra. Ya sabes que si disfrutas este video te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas, eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta ocasión hablando sobre extraños hechizos, sortilegios, rituales, la magia negra, una temática que ustedes nos piden mucho por chat, ya que me atrevería a decir, Juanje, que es uno de los temas más top dentro del ámbito del misterio aquí en Latinoamérica, así que vamos a hacer un dossier muy interesante al respecto. Si te hablo de magia negra, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Pienso en vudú y pienso en una foto que tú me mostraste alguna vez de un conocido en común, de un ritual que tenía como una cabeza con unos como clavos en realmente un aspecto bastante desagradable. Se me vienen esas dos cosas a la cabeza, Juanje. Sí, el indio Felipe, un enterramiento. El indio Felipe es un personaje de las religiones afroamericanas que hay en Venezuela, en una casa de señoritas de vida alegre. Allí habían cogido preservativos con semen y habían hecho un enterramiento, y de esta forma lo que hacen estas señoritas es intentar sacarle todo el dinero a la gente que va hasta este lugar. Fueron unas fotos que me impresionaron mucho y tú también las viste, eso es. Pero el que sabe un montón sobre esto y ha sacado un libro que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia, pero los que me escuchéis que no es Colombia, que sepáis que cuenta unas historias de brujería y de magia negra que os va a dejar en shock. Te lo digo, aunque no seáis colombianos ni estéis en Colombia, os va a interesar ese libro, El Libro Negro de la Brujería en Colombia, que lo podéis conseguir a través de Busca Libre. Es el señor Esteban Cruz Niño. Esteban, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Juan Jesús Vallejo, gracias por invitarme a tu podcast. Estoy muy feliz de estar acá. Un abrazo grandísimo a todos los que nos escuchan y nos ven. Y claro, hablaban ustedes antes de que entremos totalmente en materia del Negro Felipe. Y esa historia del Negro Felipe es brutal, porque parte de lo que llaman los espíritas venezolanos del Monte de Sorte. Ellos le llaman allá las tres potencias, son las tres figuras espirituales más fuertes y potentes de la magia blanca y negra, porque también es blanca con ellos, de Venezuela, que es María Leonza, que es la gran reina, la diosa, está después el indio Guataipuro, y está el Negro Felipe. Y el Negro Felipe, que esto es muy interesante, Juan Jesús, está asociado a los burdeles, está asociado a las casas de burlesque, está asociado al trabajo de este tipo. Y entonces en muchos lugares que llaman cabarets, si tienen otros nombres, en América Latina, y sobre todo en Venezuela y en Colombia y también en República Dominicana, las chicas que trabajan ahí, las mujeres que trabajan ahí, se encomiendan a él, colocan unos bustos de él porque es una imagen protectora. Y yo he hablado con muchas y las he entrevistado, y muchas de ellas dicen, por ejemplo, para hacer ese libro entrevisté algunas, aunque no salió allí, muchas de ellas dicen que lo ven, que aparece, que ellas están, digamos, ahí en la habitación solas y de pronto entra y lo ven que se asoma y se va, o que les toca la puerta, y eso es porque él se está presentando para decirles váyanse porque puede pasar algo terrible. Entonces muchas me dicen, vi al Negro Felipe y después llegó un tipo y disparó a la gente y mató a alguien, o vi al Negro Felipe que tocó la puerta, yo me alisté y me fui, y después me enteré que llegó una redada de la policía y se llevaron presos a todas las mujeres. Entonces ellas dicen que los protege. Y hay otro que es más extraño, Juan Jesús, que se llama Juan del Tabaco, lo pueden buscar en internet, y otro que se llama Juan del Dinero. Es la corte, hay otra corte
son diferentes cortes de espíritus. Y hay una corte, que es la corte de los Juanes. Y en la corte de los Juanes está Juan de el Dinero, que es un personaje que se viste de verde, que tiene una cara muy rara, se parece como un técnico de Argentina que se llamaba Bilardo, se parece muchísimo, parece un argentino. Y este señor se encomiendan los jugadores, los ludópatas, los que les gusta el casino. Y entonces ellos dicen que cuando están jugando, a veces lo ven llegar, o que le tocan a ellos el hombro y ellos se voltean y lo ven la sombra, una sombra verde, lo pueden buscar en Google, ahí sale un montón, Juan del Dinero, y dicen que lo ven aparecer y entonces dicen, ese es el momento en que ya no apuesto más, y se llevan la plata. O dicen, no, van a robar todo el casino. Yo conocí un señor de Cali que se encomendaba a Juan del Dinero con una medalla y que él dice que estaba en un casino en una avenida que se llama Paso Ancho y que estaba allí y que de repente vio llegar a un señor con un sombrero verde que era igual a Juan del Dinero y dijo, yo me voy, y se fue, y después vino una banda y robó a todos. Entonces él dice, fue Juan del Dinero que se presentó para ayudarme. Las historias de América Latina me fascinan, porque aquí la magia todavía es real. Yo, mira, estos días y ahora como tengo mucho trabajo y estoy con mi viaje a Egipto, y bueno, cuando escuchéis esto ya estaré en Egipto, y muchas cosas. El otro día estuve leyendo una frase de Albert Einstein que me parece buenísima, me la mandaba un amigo, y es, si tú en tu mente creas y ves un universo positivo y bondadoso, serás parte de un universo positivo y bondadoso. Si tú en tu mente creas un universo violento y de agresión, vivirás en ese universo. Quizás yo creo que Albert Einstein, y esto a lo mejor me estoy saliendo un poco de guión, ¿no? Pero el mundo de lo cuántico, el mundo de lo que no vemos, y nuestros pensamientos atraen lo positivo y atraen lo negativo, y realmente sí que lo creo. Si uno va con buen espíritu por la vida y tal, creo que es más fácil que te sonría la vida y te pasen cosas buenas que si no es así, ¿no? Y entonces aquí en América Latina, como la magia es tan real y la magia la gente la vive tanto, esas historias son total y absolutamente ciertas. Y aquí a lo que vamos es a los hechos, ¿no? Los hechos que recopiló Esteban Cruz en este libro tan bueno que tengo aquí a mi derecha, que es La magia, el libro negro de la brujería en Colombia. Entonces, creo que es así, que este continente es tan loco que todo eso es real. Y me lo creo, y me creo que esas chicas que trabajan en esos cabarets vean al negro Felipe, y me creo que ese jugador haya visto a ese Juan del Dinero. Yo por si las moscas voy lleno de amuletos aquí por todos lados, ¿vale? Por aquí los veis, algunos de ellos, y nada, chicos, pues eso es la vida en América, con sus cosas buenas, malas, y con ese universo mágico que todavía existe en este continente, universo mágico que es total y absolutamente real. Esteban Cruz, ¿por qué te dio por hacer este libro, el libro negro de la brujería en Colombia? Juanje, y es que yo conocí hace muchos años a un señor que se llamaba Germán Castro Caicedo, fue uno de los escritores más importantes de Colombia, y a él le gustaban mucho estos temas de misterio. Él era un personaje, yo creo que después de Gabriel García Márquez en Colombia fue uno de los periodistas de crónica más vendidos y reconocidos todavía, y él escribió una crónica novelada que se llama La Bruja, y fue muy famosa. La Bruja incluso tuvo una novela de televisión. La Bruja fue uno de los libros más vendidos en su momento de Colombia y cuenta la historia de unos señores de estos que se meten. Sí, lo vuelvo a decir, ¿cierto? No, traqueto, no pasa nada. Yo creo que no lo van a cortar porque dijiste solo 2 sílabas, no van a desmonetizar. Dale. Y cuenta la historia, Germán Castro Caicedo, de un traqueto, de un señor que trafica, que se mezcla con la brujería, que se habla con una señora que lo reza y que lo encomienda, y hay un exorcismo, y hay un montón, pero son unas cosas increíbles, y ese caso fue real, existió, o sea, existe el señor y existe también, el exorcismo se dio, y hubo un conflicto en un pueblo colombiano, y en el pueblo incluso se creía en la magia negra, y muchos aseguran que vieron cosas increíbles, como vieron gente que se enfermaba y se hinchaba como un sapo, vieron curaciones extraordinarias, vieron espíritus. Entonces yo leí ese libro y me pareció increíble, y le dije a Germán Castro Caicedo, lo conocí, lo busqué por él, y le dije, oiga, usted debería escribir más libros sobre esto.
Y él me dijo, no, porque es muy poderoso en Colombia, porque en Colombia y en América Latina se cree muchísimo y la brujería está pegada con el poder. No hay presidente, no hay senador, no hay político, no hay general y no hay capo o no hay delincuente o no hay alguno de ellos que no tenga un brujo. Y escribió otro libro que se llama Que la muerte espere, en donde él narra cómo se hace un ritual en Bogotá, en un culto luciferino, donde hay de todo, o sea, hay de todo. Entonces yo después de eso le dije, bueno, y entonces, ¿usted por qué no siguió escribiendo? Y me dijo, no me interesa, escríbalo usted. Y entonces ahí fue cuando dije, no, bueno, está bien, voy a ponerme a investigar y yo lo escribo. No, pues qué historia tan linda. Y eso que has dicho es muy heavy. No hay un político en este país que no tenga brujo. Yo sé de incluso un expresidente, porque conozco una persona que estaba muy en su órbita, que contrataba un brujo para que no llovieran sus mítines. No puedo decir el nombre del político, repito, expresidente del país, que contrataba un brujo para que no lloviera en sus mítines. Y si eso es lo que yo sé, imagínate lo que habrá debajo. O una vez, incluso una senadora que puso en Twitter una fotografía con unas tijeras y unas cosas que habían aparecido en el Congreso. Bueno, eso es un ritual para que alguien no pueda hablar bien, para que alguien no se exprese como debe. O sea, esto es algo que permea todas las capas sociales aquí en América Latina. Juanje, y algo que has evidenciado, tanto tú como Esteban, Joana Arenas, un abrazo para ella, rituales de magia, también exorcismos que se hicieron en el seno del Congreso de la República aquí en Bogotá, un lugar en donde incluso ustedes mismos atestiguaron fenómenos paranormales, que eso creo que es un tema para otro podcast, pero claramente la magia es un elemento muy incorporado dentro de la cultura de este contexto del mundo, Juanje, aquí lo que es Latinoamérica. Sí, aquí es una cosa total y absolutamente brutal. Y me parece lindo, ¿vale? Sí. Eso sí, tiene una connotación que es curiosa, que es la de esa eterna lucha entre el bien y el mal. Sí, sí. La magia blanca y rituales que hace la gente, por ejemplo, te compras un apartamento para hacer una limpia y no sé qué y tal, y ese tipo de cosas, o cosas para dar suerte. No sé si se ve esto de acá, mi malverde, aunque ahora Esteban me ha traído otro malverde que tengo ahí, que es buenísimo, porque ese ya está, un abrazo a Sibeli, que fue la que me regaló, que ese ya está hasta rezado y todo en el templo de Jesús Malverde en México, que es el santo bueno, es un santo popular de Sinaloa, pero también es un santo popular muy famoso dentro de la gente que trafica con un polvito blanco, ¿vale? Luego, si queréis, también lo podemos comentar. Pero este universo mágico nos permea por todos lados. Por cierto, a mí con los malverdes me va muy bien porque gano mi plata, les pago su comisión y listo. Entonces dirán, Juanje está loco. Bueno, pues cada uno tiene su locura, como el que va los domingos a misa y se confiesa y piensa que le han perdonado los pecados. Pues genial, pues me parece genial, cada uno con su creencia y yo con la mía. Oye, Esteban, tienes un capítulo, por ejemplo, que me impacta un montón, que dice manteca de muerto. ¿Qué es eso? Es terrible, Juanje, porque esto también se veía en España, en Europa, en la época medieval y en el siglo XIX, incluso hace muy poco. Y en el 20 en Europa, bueno, no sé si era a finales del 19 o del 20, Francisco León, ahora te lo digo, lo busco y te lo digo, cuando el famoso crimen de Gádor, ¿vale? Donde mataron a un niño para extraerle la grasa, para curar una tuberculosis, fue. Y también Enriqueta Martí de Barcelona. La vampiresa de Barcelona, sí, claro. Hacía lo mismo. Desde hace mucho tiempo se creía que la grasa humana, se ha creído que la grasa humana tiene poderes mágicos. Es una idea que existe desde hace siglos. En los libros antiguos, los grimorios, algunos se dice que se tiene que usar grasa humana para hacer algunos rituales mágicos, para ser invisible, untos se llama, ¿no? Para que no le hagan daño a las personas. En Perú, por ejemplo, se cree en una figura que se llama el pistaco, que también roba grasa humana, ataca a la gente en los caminos. Pero cuidado, que hace pocos años apareció en Perú, en la zona de Iquitos, un montón de cadáveres y botes de grasa humana de verdad. Estoy hablando, yo estaba trabajando en Cuarto Milenio, pues eso fue como 2006, 7, 8 o algo así. O sea, una bestialidad. A día de hoy, ¿eh? Y aquí en Colombia
hay tráfico de grasa humana y eso es lo que sale en el libro. Yo me puse a investigar y me fui a los lugares en donde la gente trafica con grasa humana, entrevisté a quienes hacen esos trabajos y me contaron todo. Y una de las cosas interesantes es que muchos de ellos eran los antiguos disectores, los tanatopraxólogos, los tanatólogos, digámoslo así, de lo que es medicina legal, que es el anfiteatro, la morgue. Y ellos lo que hacen es que al mismo tiempo que trabajaban con los cuerpos, pues llegaban los brujos y les decían, consígueme grasa humana. Ellos se dedicaban nada más a trabajar junto con los forenses, pero claro, llegaban los brujos a la puerta aquí a Bogotá y le decían, dame por 3 pesos, dame por 10, dame por 100, dame, necesito grasa humana. Y ellos empezaron a traficarla. Y yo pude contactarlos y me contaron todo y vi la grasa humana que se vende todavía. Y ellos lo que dicen es que acá lo que hacen es, la mezclan con un montón de elementos, la vuelven una especie de crema y la venden muchas veces porque existe en Colombia la creencia de que es mágica, la manteca de muerto. Entonces a la gente le hacen, digamos, cuando alguien se fractura o tiene una luxación, le hacen una especie de masajes con esa grasa y cobran más si es grasa de muerto. También la utilizan los brujos para 2 cosas. Una, para hacer velas, que esto es muy medieval, yo creo que eso viene de allá, para hacer velas o cirios que encienden y hacen oraciones en novenario o en 7 días. Siempre con números impares. Utilizan números impares y generalmente, esto es muy interesante, comienzan un viernes. Siempre comienzan un viernes, no sé por alguna razón, utilizan estas velas, lo hacen de noche, las velas a veces incluso les colocan anilina para que queden negras y las utilizan y hacen rezos que sacan de libros que ellos llaman libros de secretos. Y las brujerías están hechas con grasa humana siempre para hacer algo malvado, ¿no? Es magia negra. 1, para hacer algo que ellos llaman ligas o endulzamientos, amarres, hacer que alguien se vuelva de alguna manera adepto a algo o a otra persona para quebrar su voluntad. Entonces, para eso necesitan algo que llaman ellos magia contaminante, y es coger un pedazo, lo que decía Juan Jesús al comienzo, fluidos, fotos, pelo, algo que ligue a la persona, lo amarran en las velas y ellos hacen los rezos. Eso es lo que hacen con las velas y la manteca de muerto. 2, aparte de esto, lo que hacen también, ya no como magia negra, sino magia blanca, es algo curativo. Entonces hacen con esa grasa humana, digamos, si alguien tiene un brazo partido, hacen una vela con forma de brazo y la encienden y le colocan un santo, como San Judas Tadeo y otros más, y utilizan la grasa humana y la idea es que el poder del santo, de la oración y el muerto, el espíritu del muerto, ayuden a curar. Porque la grasa es como una especie de conexión con el mundo espiritual y ellos creen que el muerto, que era el dueño de esa grasa, va a ayudar o va a colaborar. Eso es increíble, Juan Jesús. No, es una cosa muy loca. Mientras hablaba contigo estaba mirando lo del crimen de Gádor en España, fue en 1910, ¿vale? Pero me parece increíble que de las morgues de Bogotá, a día de hoy, me imagino que es de los cuerpos sin identificar. En un país con más de 20.000 asesinatos al año, pues no es tan difícil. Quitarles la grasa y vendérsela a los brujos por un precio interesante. Sí, en España está, aparte del caso Francisco Leonal, de famosísimo de Enriqueta Martí, la vampiresa de Barcelona, que le vendía esa grasa además a brujos o a gente de la alta alcurnia o gente que tuviera la plata para poder pagar eso. Pero bueno, el libro de Esteban ha demostrado que esto sigue siendo totalmente actual y lo que pasó con los pistacos de Perú hace algo más de una década también demuestra que esto es algo total y absolutamente real, que yo creo que como dice Esteban, o sea, hunde sus raíces en la Edad Media, donde tenemos todo el boom de la brujería, y esos secretos que pueden estar en libros como el Ciprianillo, el San Cipriano, y tal, historias, pero que realmente luego también pasan de generación en generación, o los brujos se los fabrican, ¿no? Sus rezos y oraciones para ciertas cosas, pero esto me parece brutal. Alejandro Bernal, ¿querías opinar algo? Sí, Juanje, a mí me parece impresionante
cómo en Colombia, pues Esteban ha podido recolectar testimonios de ese tipo y me hace recordar también a un dato que incluye en su libro, el libro negro de la brujería en Colombia, donde habla del antropólogo Takahiro Kato, un hombre quien en las montañas de los Andes de Perú recolectó una cantidad importante de testimonios de personas que habían recolectado historias, que habían incluso sido testigos de ataques del Pistaco allá en nuestra vecina nación de Perú. Y es impresionante cómo, tal y como tú decías, Juanje, hace unos instantes, esta idea, este mito de estas personas que van detrás de la grasa de las personas en nuestro continente tiene otras connotaciones incluso más extrañas y turbias que en otras partes del mundo. Sí, es muy heavy, tío. O sea, y que tengamos demostrado, gracias a Esteban Cruz, tenemos a su libro, el libro negro de la brujería en Colombia, aquí en Colombia, y en Perú seguro por lo que pasó con los pistacos. Claro. Y otra vez, siempre es en las zonas también de selva, donde si desaparece alguien no pasa nada y nadie reclama, donde suceden ese tipo de cosas y me parece muy, muy heavy. Oye, hablábamos antes de brujería y políticos. Si tienes un capítulo, ¿vale? Que dice brujería en el Palacio Presidencial. ¿Qué es lo que ha pasado en el Palacio de la Casa de Nariño? A ver, cuéntanos. Juanje, antes de hablar de eso, quiero mencionar algo que ustedes decían sobre sí, lo de claro. la grasa y esto que es muy actual, ¿no? Y es que últimamente ha habido desde hace unos 3 años, una emigración masiva de personas ilegal que pasa por el tapón del Darién, acá en Colombia, que es la selva que nos divide de Panamá. No hay carretera, no hay nada, es selva, y la gente va por allí. Y entonces estaba recordando cuando ustedes hablaban de la grasa y del uso de la grasa, se han creado un montón de elementos de suerte paranormal y de suerte de magia negra que hacen los viajeros y los inmigrantes, y se están empezando a contar historias muy raras que tienen que ver un poco con lo que estamos hablando. Entonces muchos de ellos se hacen unos rezos específicos de viajero, utilizan los escapularios, muchos dicen que se untan, se colocan untos para que no los roben, para que no los maten. La gente sube esos videos en TikTok y uno ve a la gente pasando haciendo los rituales en TikTok. Y Juan Jesús, hay una cruz muy famosa en uno de los campamentos del Darién, en la cual ellos han hecho algo parecido a Malverde. En Malverde hay un templo, en Culiacán, es un templo donde la gente lleva y le pide favores a Malverde y les llevan $1. Todo está lleno de dólares con mensajes, billetes de $1 que son de los emigrantes y de quienes también han estado mezclados con el crimen organizado. Entonces les dejan el primer $1, que es el primer $1 que ganan. En la selva del Darién hay una cruz blanca grande llena de monedas y de billetes de dólares por todas partes. Hay fotos. Eso es nuevo, todo eso es nuevo. Es una magia que está surgiendo nueva, tío. Sí, ¿ves? La incertidumbre y la violencia, tío. Entonces, para protegerse, justo en el primer campamento, porque ahí matan gente, violan personas, es brutal. Y entonces tienen esa cruz y la llenan de $1 y todos respetan y nadie coge los billetes, todos los emigrantes, porque dicen que es mágico y si hacen un rezo. Está en Google, pueden ver las fotos de esa cruz. Y hay unas historias de brujería que tienen que ver incluso con grasa humana que son terribles. Hace poquito yo escuché en TikTok una de un señor que decía que se repite la leyenda de que ellos van por la selva rumbo a Panamá, que eso es pura selva y monte, y que ellos van por la selva y escuchan el grito de un niño que dice que está perdido. Y dice, ay, ayúdenme, estoy perdido, ayúdenme, ayúdenme. Y entonces ellos dicen, uy, un niño, van y lo buscan, o el llanto de un niño. Y ellos dicen, esta leyenda es muy popular entre los que están andando en el Darién, ellos dicen que van y que buscan, y que buscan, y que buscan, y que cuando llegan donde está el llanto, cuando llegan donde está el que grita, el que dice ayúdenme, o el llanto de un bebé, lo que encuentran es una estaca con una cabeza humana disecada que tiene el pelo largo y barba, que está en una estaca y que está en silencio así. Y ellos dicen que eso es algo de brujería de la selva y que eso sirve de alguna manera para alertarlos de peligros y un montón de cosas. Esas historias son brutales y están en TikTok. Si buscan TikTok Paranormal Darién, hay un montón de gente que va contando lo que le va pasando.
Y no tenía ni idea de eso. No sé si Alejandro Bernal sabía algo. Yo, primera No. noticia que tengo. A ese nivel no, Juanje, pero es muy interesante lo que nos comenta Esteban, porque al día de hoy, en este mismo instante, hay una crisis humanitaria allá en el tapón del Darién, porque hay miles de inmigrantes que están intentando salir de nuestro país, intentar cruzar toda Centroamérica y llegar a los Estados Unidos. Así que es muy interesante este contexto, precisamente lo que estamos viviendo actualmente, Y Juanje. además que muchos de esos migrantes son haitianos. No Exacto. solamente son colombianos, sino hay haitianos, hay Venezolanos, venezolanos, sí, hay de gente todo, de Perú, de Ecuador, de todos de lados, todo. y pasan por ahí y ya esa caravana empieza a agarrar gente desde todo Centroamérica, México, e intentan pasar la frontera. Hoy, precisamente ahora mismo, el alcalde de Nueva York ha salido diciendo que esto de la inmigración, que no puede seguir así, que van a acabar con la ciudad, que tal, y es una tragedia humanitaria muy, muy grande, porque la gente se va de acá pues porque vive en la miseria. Entonces es algo, no sé, a mí me da mucha pena, ¿vale? Me da mucha pena porque este continente se merecería estar mucho mejor, pero los políticos te roban aquí hasta los buenos días si es necesario. Bueno, por alusiones, porque lo hemos mencionado varias veces. Este señor de acá, Jesús Malverde. ¿Quién es y por qué es tan importante en la brujería latinoamericana y por qué lo tengo yo y por qué tiene billetes ahí? ¿Veis los billetes? ¿Vale? Ahí se ve mejor, ¿vale? Sí, ahí se ve. Ahí veis los billetes. Bueno, pues esto es muy sencillo. Se llamaba, aquí lo pongo otra vez, se llamaba originalmente Jesús Juárez Mazo. Hay una historia entre la leyenda y la realidad. Jesús Juárez Mazo era una persona que vivía en Sinaloa, tremendamente pobre, sus padres también, y lo que cuenta la leyenda es que sus padres trabajaban en minería, estaban muy mal, acabaron falleciendo, y él dijo, al carajo con todo y me voy a robar. Entonces el tipo iba a robar y asaltaban los caminos a la gente más pudiente de Sinaloa. Por eso se llama Jesús Malverde. Su nombre real, lo repito, Jesús Juárez Mazo. El nombre, el apodo, Jesús Malverde, porque se confundía con el verde de los caminos. Entonces este tipo hizo mucha plata robando, tenía todo un grupo de forajidos. Es una historia como de un Robin Hood latinoamericano. Y bueno, pues cuenta la leyenda que le pegaron un tiro en una reyerta que tuvieron con los soldados del gobernador, le pegaron un tiro y se le cangrenó. Entonces él dijo, me voy a morir, entregarme, agarráis la plata y os vais de parranda y lo que sobre se lo dais a los pobres. Cuando se enteró el gobernador de Sinaloa, tanto se enfadó que mandó que le ahorcaran por los pies. Entonces cuando el cadáver se pudrió y cayó al suelo, la gente empezó a tirar piedras y lo que cuenta la leyenda es que lo enterraron con piedras. Allí está la actual capilla de Jesús Malverde, que le voy a preguntar a Esteban cómo es, y ahí iba la gente de Sinaloa, es un santo popular, ¿vale? Y los señores del polvo blanco, pues lo que yo he leído y me documenté hasta donde yo llego es que Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, es el primer señor del polvo blanco que llega hasta allí y hace un ritual para agradecerle que pasa todo el polvo blanco para Estados Unidos y toda la historia y tal, y a partir de ahí todos los señores del polvo blanco de toda América Latina van hasta esa capilla. Bueno, y luego gente normal de Sinaloa, y si yo voy a Sinaloa voy a ir también y no me dedico al polvo blanco, ¿vale? No podemos dejar que los señores del polvo blanco y otros nos quiten lo que es cultura popular, ¿vale? Y creo que la cultura popular es respetable. En el Vaticano también ha habido asesinos, pero por eso no significa que todos los curas maten gente ni que el Papa sea un criminal. Pero al Vaticano han ido asesinos, ¿vale? Y esto está más que comprobadísimo en la historia, vamos. Entonces, Esteban Cruz, ¿cómo es la capilla de Jesús Malverde? Bueno, queda en Culiacán, que es la capital de Sinaloa. Es una ciudad que tiene un clima muy, muy cálido. Hay una cosa con Culiacán y es que es plana, está casi en un clima semidesértico. Hay una avenida que se llama la avenida 16 de septiembre. Y en esa avenida se levantó el templo o la capilla de Malverde. Para ellos, ojo que para la gente de allá, esto no es brujería, esto es un ánima santa. Ellos hablan de que es una ánima. Y Jesús Malverde, evidentemente, como dijo Juan Jesús, fue lo que nosotros llamaríamos un bandolero, ¿no? Un ladrón, un Robin Hood, ¿no? Alguien que roba al rico para dársela al pobre. Y a comienzos del siglo XX, la gente del pueblo,
la gente de estratos más populares, la gente popular, los pobres, vieron en esta imagen como una especie de reivindicación y empezaron a pedirle favores. En el lugar donde fue enterrado Malverde, donde lo mataron, después el gobernador siguiente, no el que lo mandó a ahorcar, mandó a construir un edificio y entonces dicen que empezó a taladrar esa zona. Eso dicen todos allá, se empezó a taladrar y todas las máquinas que empezaban a romper se dañaban, se fundían, se quemaba el motor y entonces empezaron a decir, es que no quieren, Malverde no quiere que construya un edificio encima, Malverde es mágico, Malverde no deja y fue creciendo y creciendo y creciendo y entonces hubo un señor que se llamaba Eligio González y Eligio González fue hasta este lugar y creó una capillita chiquita. Y un día Eligio González estaba en Sinaloa, en Culiacán, y hubo una balacera terrible y él dice que se salvó de milagro. O sea, que le dispararon de frente muchísimas veces, pero prácticamente no le pasó nada. O sea, y él dice que lo salvó Malverde porque Malverde estuvo allí, que él vio a Malverde a un lado y que entonces estuvo ahí y él creó entonces la capilla, que lo creó él. Como no había imagen de Malverde, porque no había dibujos, ni fotografías, ni nada, entonces él dijo, bueno, hay que crearlo, y cogió a dos de los más importantes cantantes populares y mandó a hacer la estatua y él mismo la pintó, que es Jorge Negrete y Javier Solís. Malverde tiene la cara de Javier Solís. Ustedes ven a Javier Solís y a Jorge Negrete es el santo patrón, ¿no? Entonces, él crea la capilla empieza a crecer, sobre todo en los 80, con los primeros señores de este crimen organizado, que empiezan a encomendarse, y entonces dicen, si paso esto al otro lado, te doy el 10%, y el 10% es de Malverde. Entonces iba y llevaba el dinero, y con eso, entonces se empezó a construir parte de la capilla, obviamente, pero también aporte de la gente normal, ¿no? De la gente común. Con el tiempo, esa capilla fue construida ahí al borde. Él murió, el señor murió, ahora lo mantienen sus hijos y funciona casi 24 horas. ¿Por qué funciona casi 24 horas? Porque ahora la gente no solo le promete dinero, sino también una fiesta y le llevan música de banda a las 3 de la mañana. Llegan a las 3 de la mañana, se baja un carro, nadie sabe quién es el que llega con músicos, le tienen que abrir la puerta, va, da su rezo, nadie sabe quién es, 4 camionetas, nadie sabe quién fue y se fue. Entonces, hay un montón de historias así y ahora también se ha vuelto un santo de los migrantes. Hasta allí llega un tren que se llama La Bestia o le llaman La Bestia. Es un tren que va desde el sur de México hasta casi la frontera con Estados Unidos. La Bestia pasa por ahí y los migrantes se bajaban y entonces le pedían ayuda a Malverde para pasar la frontera, porque Malverde no solo pasa la mercancía ilegal, sino pasa a las personas, son algo ilegal. Entonces, estas personas van en una actividad ilegal y le piden ayuda. ¿Qué es lo que hacen? Llevan un billete de $1, de 2,000 pesos de Colombia, de un real, de moneda de Haití, y lo pegan en la pared y le colocan un deseo. Le prometen que el primer dólar que ganen al otro lado van a volver a traérselo, y lo hacen. Y entonces pegan un billete y después van a pegar otro cuando vuelvan. ¿Qué dicen varios migrantes que han vivido? Y los testimonios están por ahí en YouTube, es que la gente los sube. Entonces la gente dice, no, yo fui a pasar en la frontera, fui a pasar por Mexicali, fui a pasar por Tijuana, fui a pasar por no sé dónde, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Y entonces cuando iban a pasar la frontera, estaba en pleno desierto, veía a la migra que venía allá, la migra de México, y al otro lado estaba la migra de Estados Unidos, y salió un señor del desierto y nos dijo, por acá. Y después fuimos por ahí y el tipo se desapareció. Y dicen, era Malverde que nos pasó al otro lado. Y la gente cree eso, y hay un montón de testimonios de gente que dice que ven a Malverde o que están ahí en el río y cuando van a pasar, al otro lado está un personaje vestido así con bigote, igualito a Malverde, y les dice, por aquí no, por el otro lado. Y la gente dice, bueno, por ahí no. Y se dan cuenta y ahí está el ejército o la policía. Entonces, las historias de Malverde con los migrantes también son interesantes. A mí me parece súper bonito, tío. Me parece una historia súper bonita. Yo es cierto que como yo estaba antes de arrancar esta etapa con Caracol, yo no estuviera mal económicamente, estaba peor.
no tenía ni un peso. Y nada, lo intenté con un santo católico, no me acuerdo, uno que se le pide plata y tal, nada. Macho, me puse el Malverde, será casualidad, yo no estoy diciendo y tal. Pero me salió el contrato con Caracol, tengo una agencia de viajes, me va bien y cada vez que cierro una cosa y tal, le pongo su billete. Y además es curioso porque me dijeron, hay que hablarle feo. Y entonces le digo, oye, cabronazo, tío, no sé qué, enróllate, hablo a lo español, ¿no? A lo español latino, como hablo ya, que ya no sé ni qué leche hablo. Y luego, además, no se le puede quitar la plata, porque si le quitas la plata, te jode vivo. Entonces yo le digo a la señora que trabaja en casa, mire usted, esto tiene plata, ni la toque. Y ya, la plata siempre está ahí, hago mis negocios con él y no me meto con nadie y listo. Esteban Cruz, después de lo que he dicho como antropólogo, ¿tengo solución? ¿Los seres humanos somos así? ¿O de dónde viene ese interés por lo mágico? Pues yo creo que lo mágico, pues pucha, nos saca de la realidad. Cuando la realidad jodía, como la que yo estaba viviendo hace 4 años, pues de repente me ponía con el Malverde y empiezan a cuajarme cosas y aquí lo tengo en mi escritorio, no penséis que lo tengo escondido por ahí, no, lo tengo en mi escritorio y el nuevo lo tengo presidiendo el salón, ¿vale? Entonces, ¿este pensamiento mágico algún día cambiará, Esteban, o somos así? Bueno, les voy a contar una historia para explicarles que esa hace parte de lo que somos, ¿no? De todos. Cuando atraparon a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y lo llevaron a Estados Unidos por segunda vez, ¿no? Porque se había escapado. Lo llevaron a Estados Unidos y lo juzgaron en la corte de Nueva York. Pueden buscar esta historia que es brutal. Está en todos, está en el Chicago Tribune, está en CNN. Esta historia es increíble. Y es muy del misterio, Juanje. Estaban en pleno juicio en la primera audiencia en el año 2018. Creo, estoy casi seguro que fue el año 2018. En la primera audiencia. Y estaban los abogados, y estaba el Chapo, y estaba el juez. Y de repente los periodistas miran en una esquina, al lado del juez había una figura de Malverde. Y cuando y la noticia está, pueden buscarla, había una noticia de Malverde. Y cuando le preguntaron al fiscal, que es un gringo en inglés, y al abogado del Chapo, que el fiscal le preguntaron, ¿y eso qué es? Dijo, no tengo ni idea. Y le preguntaron al abogado, dijo, es Malverde que se está manifestando y que apareció aquí con nosotros. Pueden buscarlo, ahí está la noticia. Malverde se apareció en el juicio del Chapo. Entonces muchos dicen que lo que realmente sucedió fue que una de las personas que hace aseo, que limpia, idolatra al delincuente, a este señor, y entonces lleva una figura y la pone sin que se den cuenta allí, ¿no? Pero entonces para ellos se apareció aquí en la mitad, en Nueva York, en el juicio. No, qué locura. Y eso no tenía ni idea y lo acabo de flipar, tío. Lo acabo de flipar. No sé, como decía Einstein, ¿no? Si crees en un universo tal y tal, y aquí crees en ese universo y ese universo se te presenta, macho. Ese universo está ahí. Alejandro Bernal, ¿quieres comentar algo? Sí, Juanje, es que sobre lo que dice Esteban, hay otra figura también muy interesante para las personas que emigran de manera no legal al país del norte, y es Juan Soldado, un militar mexicano quien falleció en unas circunstancias bastante adversas a comienzos del siglo XX, y se comenzó a trazar la leyenda de que había que lanzarle una piedra en su tumba, pedirle el favor de que le permitiera a la persona llegar a su destino y también proteger a la familia que se quedaba en México. Y es un culto que se comenzó a extender por buena parte del siglo XX, actualmente hasta el siglo XXI, Juanje, y que muchos relacionan a este Juan Soldado con Jesús Malverde por brindar esa ayuda, esa protección. Ahora, Malverde también, de acuerdo a algunos de sus devotos, las personas que van a su capilla, también brinda protección a las personas de bajos recursos que tienen que atender algún proceso judicial. Así que es una persona que parece que incluso desde el más allá es un auténtico Robin Hood de los desamparados, Juanje. Yo le pido también que me dé protección, ¿eh? Cuando he tenido algún problema, historias y tal, también se lo pido. Pero fijaros la evolución tan curiosa de este podcast, ¿no? Como dice nuestra buena amiga Amado Martínez, los podcasts de Juanje son como un capítulo de Los Simpsons. ¿Sabes cómo empieza? Bueno, cómo termina. La introducción que hice de la magia negra y no sé qué, y tacatá y tocotó, y cómo ha ido cambiando a lo largo del podcast, porque no podemos vivir sin lo mágico.
Esteban, claro, que acaba de venir de Sinaloa, me ha traído un Malverde, lo hemos comentado, tal. Entonces, mirar mis anillos, lo que llevo puesto, o sea, no podemos si no sabemos vivir sin lo mágico. Y lo mágico, en cierta forma, iba a decir una palabra, no es que le dé sentido a nuestra vida, le da a nuestra vida magia. Y la vida sin magia es muy aburrida, tremendamente aburrida. Si la vida es solamente lo que veo y lo que toco, y entonces fíjate cómo arrancó el podcast y cómo estamos ya, que nos quedan 5 minutos para terminar, ¿vale? Y hemos hablado de eso, ¿no? De historias que nos impactan, que hemos escuchado, o de los símbolos mágicos que tenemos cada uno en nuestra casa, ¿no? Y entonces, bueno, si ahí está toda una teoría psicológica ahora, esta que sacó Jodorowsky con la psicomagia y tal, y cuando le das algo de magia a tu vida y a un sentido de la vida, pues resulta que funciona mucho mejor que si no le das un sentido mágico. Y yo creo que es así. La magia negra, pues es terrible, es oscura y es fea, pero no toda la magia, ni mucho menos, ni ese misterio es magia negra, porque al final la magia es magia y tú la haces blanca o negra en función de lo que lo utilices. Es como si tienes un revólver. El revólver es malísimo porque puedo matar a un ser humano, pero si alguien viene a acabar con toda la gente que hay en mi casa y tengo un revólver, el revólver es la cosa más maravillosa del mundo, porque acabo con ellos y hago que me dejen en paz, efectivamente. Y es que es así. ¿Querías comentar algo, Esteban? Sí, o sea, la magia es increíble y por eso para muchas personas es protección, es apoyo, es ayuda. Y sobre todo en momentos tan críticos como los que vimos en América Latina, ¿no? Entonces, claro, para los migrantes está Juan Soldado, y la historia de Juan Soldado es terrible porque él realmente sí fue un criminal terrible, ¿no? Fue una mala persona, pero son estas almas, ánimas, que están de alguna manera con un pie en la santidad, pero que al mismo tiempo pueden quebrar la ley, los que muchas personas buscan, porque representan eso, ¿no? Como la posibilidad de que se pueda quebrar la ley, pero siempre en el fondo hay como una especie de motivo o de motivación, de ayuda mágica, porque al mismo tiempo es justo para la cabeza del que lo usa, ¿no? Es justo que yo pueda pasar la frontera, es justo porque tengo que pasar el Darién. Entonces en el Darién hay un montón de historias y en las fronteras hay un montón de historias de estas criaturas, de estas entidades que son sorprendentes, Juanje. O sea, es solo colocar en este momento en TikTok paranormal, y son los mismos migrantes que con sus celulares van narrando lo que les va pasando, las ánimas que encuentran, los rituales que hacen. Es increíble. Es que esto es una mezcla brutal. Porque, vamos a ver, aquí los señores traquetos, estos que se dedican al polvito blanco, yo he estado en un par de casas aquí en Colombia y una me impactó porque tenía una columna de madera, bueno, unas columnas de madera espectacular fuera, tú ya sabes, tienen tanta plata que es como chápame la casa en oro y si no, tráeme ébano de no sé dónde y me lo pones y tal. Y lo que estaba es el divino niño de Atocha. No había una cosa satánica ahí, ni terrible, del pentagrama. Y, no. Lo que había era el divino niño. O sea que yo creo que ellos también lo que hacen, se justifican como yo quiero pasar esto, la frontera y tal, y divino niño, ayúdame. Aunque eso creo que viene de la madre de Pablo Escobar, ¿no? Juraría. Sí, la madre de Pablo Escobar y el mismísimo Pablo Escobar eran devotos del divino niño de Atocha, y los hijos del Chapo son también devotos del divino niño de Atocha. Es más, cuando capturaron al de ahorita, tenía una imagen del divino niño de Atocha, y es por Pablo Escobar, y es porque la mamá era muy devota, porque había visto la imagen en Medellín, y justo, escuché muy bien esto, en las primeras etapas de la formalización de estos empresas criminales, en los años 70, muchos de ellos ya tenían dinero y viajaban por el mundo. Y una de las primeras cosas que hicieron muchos de los compañeros de Pablo Escobar fue ir a buscarlo en España, ir a España a hacer novenarios. San Madrid, ¿sí? A buscarlo, claro, a buscarlo. Así como en Madrid, el patrono es San Isidro Labrador, que tiene su propia iglesia y tiene su propia organización ahí en el centro de Madrid, pues entonces para ellos es que iban hasta Europa a visitar al divino niño de Atocha, y no lo digo yo, busquen, y es interesantísimo el caso. Muy, muy loco. Oye, para terminar, que ya faltan pocos minutitos.
por lo que te iba a preguntar antes, tío, por la magia en el Palacio Presidencial. O sea, aquí, porque esto, bueno, y políticos te digo yo que todos los políticos latinoamericanos están metidos en brujería. Es más, hay hasta una serie de eso. O sea, por ejemplo, que está metidísimo también Daniel Ortega, que se sepa. Fidel Castro con el tema de la santería. O sea, no, man, eso están un montón pringados. Pero aquí en Colombia también. En la Casa Nariño. En México, Francisco Madero, que era espiritista y que supuestamente poseía a los ministros y les dictaba desde el más allá cuando murió. O sea, hay un montón de cosas, pero bueno, aquí en Colombia, claro, y hay un montón de cosas súper ocultistas. En el libro se cuenta la historia de Ernesto Samper, que él lo dice, y él no lo ha dicho, que él estando de presidente empezó y encontró elementos extraños en la oficina, ¿no? Como que tenía un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús al que estuvo consagrado el país décadas y que estaba ladeado y que dijo, oye, ese cuadro está de lado, hay que correrlo, y le dijo, córranlo por favor, y cuando los soldaditos, los de la Guardia Presidencial fueron a correrlo y le dieron la vuelta, había un murciélago crucificado como si fuera Jesús de Nazaret, con el abdomen abierto y con las vísceras secas por fuera y con incluso una pequeña corona de espinas. O sea, era como que en el mismo despacho del presidente habían colocado un animal sacrificado que mostraba de alguna manera una burla al mismísimo Jesús. Y eso es maldiciendo, claro. Y que él dice que estaba en su despacho y debajo del escritorio, él metió la mano un día y dijo, uy, hay un chicle, qué asco que el escritorio del presidente tenga un chicle. Él dice que en algún momento pensó fue el presidente anterior, que man tan sucio, pensó eso, y cuando lo jaló, el chicle tenía un micrófono cortado, pegado debajo de ahí. Entonces lo mandó a decir, oiga, me están espiando. Pero cuando miraron los de inteligencia, dijeron, este micrófono nunca funcionó. Esto es brujería. Es para que todo lo que usted diga acá se filtre y le haga daño. Un chicle con un micrófono rezado. Dios santo. Qué auténtica locura. En fin, me disfruto mucho cuando hago podcast con el señor Esteban Cruz. Bueno, señores, estamos llegando ya al final del programa. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, desde México hasta Chile, claramente somos un continente permeado por la magia en los diversos estamentos de la sociedad. Creo que hoy algunos de los testimonios y del dossier que desarrollamos con Esteban así lo demuestra. Creo que también ha sido uno de los programas más divertidos, de los que más he disfrutado sobre esta temática. Y bueno, a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @. Esteban Cruz, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, tu canal de YouTube, los audios de Cruz Escribiente, que además ya también están podcast en todas las plataformas, creo. Sí, lo pueden buscar como Audios Cruz Escribiente, y muchas historias y testimonios ahí de gente, audios de Cruz Escribiente, y ahí escuchan. Y el libro se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia, y me pueden conseguir como @Cruz Escribiente en todas las redes. Y Juanje, no, gracias por la invitación. Queda mucho tema por cortar. Todo el tiempo este tema de la magia negra se va resignificando, se va reconstruyendo, pero no desaparece. No desaparece, porque los seres humanos, de alguna manera, somos diferentes de todos los demás seres vivos sobre esta tierra, porque ni las vacas, ni los perros, ni los delfines, ni nada más creen la magia. Nosotros sí. Muchísimas gracias, amigo. Mi conclusión y mi cierre, que esto ha sido otro episodio de Los Simpson. Y básicamente, yo sí que creo que vivimos en un mundo y en un universo donde hay una lucha entre luces y sombras, donde hay una serie de armas, de herramientas que tú puedes convertir en luz y oscuridad, como es el caso de Malverde. Entiendo que no podemos vivir sin lo mágico. Yo todavía, bueno, esto creo que lo he contado algunas veces, ¿no? Hay gente que en casa viene, se toma un vino y me dice, no, Juanje, pero ahora dime la verdad, tú no crees ni en los ovnis, ni en la magia, ni en nada de esto. Y siempre respondo igual, yo creo en los ovnis, en la magia, en el monstruo del lago Ness, en el Yeti y en la reencarnación de Satanás, si hace falta. Sí, yo sí que creo en lo mágico, porque entiendo que vivimos rodeados por cosas que no podemos ver, que son invisibles, pero no porque sean invisibles no significa que no existan. La magia sí existe. Creo que cada uno tiene que buscar la suya, la que le llene el alma y el corazón, porque darle un sentido mágico a nuestra vida
nos hace más felices, nos hace más humanos y nos conecta con el universo y con la realidad invisible que nos rodea. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.